Entonces, voy a empezar a grabar contigo. Listo. Ok, ya está grabando. Listo, entonces, buenas tardes. Esta semana ya les dejé pues como la actividad, ¿sí? Hay tres archivos, uno donde se plantea pues como el caso, las preguntas que hay que responder están como dentro de la descripción de la tarea y les dejé otros dos archivos, uno de contaminación acústica y otra de la exposición al ruido, ¿sí? Entonces vamos pues como a revisar un poquito los dos temas que tenemos ahí pendientes para que podamos resolver. Digamos que es un poquito enfocado, pues es todo enfocado esta semana en el ruido, considerando pues que es uno de los factores de riesgo físicos que más afecta pues como a las personas en los diferentes espacios de trabajo. Eh, ¿Sí? Entonces dice, el exceso del ruido no se llega a controlar, puede ocasionar, si de pronto el exceso de ruido no se llega a controlar, puede ocasionar grandes o graves problemas a la salud y a las personas. Por eso, digamos, hablamos un poquito acerca de la contaminación acústica, ¿sí? Que es el ruido, y muchas veces omitimos estos tipos de ruido, considerando que, por ejemplo, el ruido que ocasionan los vehículos o el ruido que ocasionan algunos, por ejemplo, algunos equipos o herramientas que tenemos en casa y que utilizamos constantemente, podrían ser pues como permisibles, por ejemplo, ¿sí? Pero es un ruido que también pues empieza a generar algún tipo de daño o afectación para nuestros oídos. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes fuentes que pueden empezar a generar ruidos o que pueden generar ruidos y que pueden empezar a generar pues algún tipo de afectación? Entonces son las construcciones civiles, las obras urbanas, cuando estamos cerca, por ejemplo, si estamos cerca de algún tipo de construcción, el ruido que generan las máquinas, el ruido que se genera pues como por las diferentes actividades que se realizan en la obra, todo ese tipo de ruido que es generado ahí en la construcción, pues es considerado un ruido de precaución y de cuidado, ¿cierto? Las obras urbanas, entonces estoy en mi casa y están rompiendo la calle, que normalmente pues es muy común en los diferentes espacios donde vivimos, donde trabajamos, que todo el tiempo están rompiendo calles, ¿cierto? Entonces, ese ruido generado por las máquinas en las obras y construcciones también es, no, por acá se unió Steven, también es considerado pues como de riesgo. Procesos industriales, equipos eléctricos, por ejemplo, el ruido que generan, digamos que si trabaja. Hola, Steven. Profe, qué pena interrumpirla. Usted está compartiendo pantalla. No se ve en mi pantalla. No, a mí no se me ve, pues, no sé si a la compañera se Espérame. le verá la pantalla, pero no. Ah, espérame un segundo. Ok, gracias. Ya mismo. Claro. Estaba ahí toda olímpica sin compartir pantalla. Gracias. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, entonces estos son dos documentos que les dejé ahí en la plataforma, entonces quería pues como socializarlos con ustedes. Bueno, equipos eléctricos les decía que, por ejemplo, el ruido que generan el teclado de los computadores o en algunos espacios o en algunos sitios donde todavía se utiliza la máquina de escribir o cuando se utilizaba la máquina de escribir, pues obviamente en esos diferentes espacios, en despachos de abogados, bueno, y en centros así, donde se utilizaban frecuentemente. Entonces, estos ruidos generados por estos equipos también son considerados de alto riesgo, pues de riesgo, de cuidado. El ruido que generan las impresoras, pues obviamente no una impresión al día, pero los sitios donde es una actividad constante, ese ruido también es considerado de cuidado, ¿cierto? Pues obviamente las maquinarias en las diferentes industrias, los aeropuertos, si hemos observado, pues en los aeropuertos las personas que están ahí como en un contacto más cercano pues en la pista de aterrizaje
y en los sitios donde pues hay mayor ruido deben tener pues como el equipo de protección personal e individual para pues proteger sus oídos de tanto ruido que se genera, que generan pues como los aviones al aterrizar y al despegar. Y el mismo tránsito vehicular, ¿sí? Entonces es algo, como les decía el otro día, es algo de costumbre. O sea, si tú conduces, por ejemplo, si tú estás todo el tiempo en la calle, si tú estás conduciendo un vehículo, un taxi, un bus, lo que sea, cualquier tipo de vehículo, una moto que está más expuesta, pues ese ruido constante que generan los vehículos y dependiendo pues como de la zona de afluencia, de la zona por donde transite, pues obviamente ese ruido va a ser mucho mayor. Entonces, ya vamos a ver ahorita pues como la tablita de cuáles son los decibeles pues, que son permisibles o que yo tolero y cuál es el tiempo de exposición. Entonces, si esos decibeles superan, digamos, 85 decibeles, que es lo que tolero por 8 horas de la jornada laboral normal, si paso de ese tiempo, pues entonces ya empiezo a exponer considerablemente pues como el oído, ¿cierto? Y se va perdiendo la capacidad auditiva y todo lo demás. Pero el ruido puede tener varios niveles de intensidad, ya vamos a ver la tabla, y empezar a perjudicar la capacidad auditiva del ser humano, lo que les decía. Por eso es necesario conocer cada uno de ellos y evitar pues como los daños en las... Igual que en cualquier tipo de riesgo, pues hay que tomar controles y medidas que me permitan disminuir o mitigar el impacto que estos riesgos puedan generar pues como en las personas, ¿sí? Muchas veces uno dice, bueno, no, es que yo utilizo el protector auditivo, pero eso no disminuye totalmente el ruido que generan pues las máquinas y todo lo demás. Pues bueno, sí, pero por lo menos el impacto va a ser menor, ¿cierto? Que bueno, entonces, miran, hasta susurros, los susurros entonces son 20 decibeles, inicio de irritabilidad, entonces ya empezamos a sentir irritabilidad a los 40 decibeles, conversación en privado 50 decibeles, vehículo 75 decibeles, concierto en un teatro 80 decibeles, 95 decibeles, tráfico, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, el tráfico empieza a superar el límite máximo permisible por nosotros en esa jornada laboral. Es decir, que si tú estás todo el tiempo en la calle, pues ya estás súper expuesto. Ni modo de decir que es que te vas a poner pues un protector auditivo, porque entonces no vas a escuchar cuando te pitan y cuando se te va a ir alguien encima y cuando sí, y mucho menos si vas en moto o en bicicleta, bueno, una cantidad de cosas. Lo único ahí sería, por ejemplo, si yo estoy en el vehículo, entonces mantener pues como el vidrio arriba, ¿sí? Pero con estos calores, ¿quién pues? Entonces, el vidrio arriba, como para aislar un poco el ruido, lo que hago en las empresas, por ejemplo, que sería aislar el ruido de algunas máquinas que son muy ruidosas, valga la redundancia, encerrando pues como en un cubículo esas diferentes máquinas para aislar ese ruido y evitar pues como tanta afectación a las personas. Lo mismo hacen algunas casas, algunos sitios que están digamos, en zonas donde, pues, digamos, en zonas de discotecas, que es muy común hoy en día, que si tú estás en una zona residencial, de un momento a otro estés rodeado de sitios públicos, ¿cierto? Pues, o era muy común hasta antes de la pandemia. Entonces, algunas personas lo que hacen es ubicar en estos vidrios frente al ruido, vidrios antirruidos, ¿cierto? Y hacen muchas personas esto como para aislar ese ruido que se genera por estos establecimientos. Zonas cercanas a aeropuertos, entonces miren, 100 decibeles, entonces por ejemplo las personas que viven cerca, digamos acá, cerca en la zona del aeropuerto de Olaya, entonces ahí en Belén por el aeroparque, que es normalmente pues como la zona donde se siente más ruido por el despegue y el aterrizaje de los aviones. Entonces, estas personas pues ya están en riesgo constante porque todo el tiempo, bueno, ahorita no tanto, pero están en un riesgo constante por entrada y salida de los aviones. 120 decibeles, entonces ya inicio de lesiones. Obviamente 100 decibeles, pues si fuera todo el tiempo, también, bueno, recuerden que es permisible 8 horas, 80-85 decibeles, entonces
140 decibeles ya hay un umbral del dolor. Entonces, cuando estoy expuesto a esto, ya vamos a mirar la tablita. Dicen que se diferencia la contaminación acústica con el resto de las contaminaciones. La contaminación acústica está formada por el ruido, no deja residuos en el medio ambiente, pero sí es perjudicial para el ser humano, ¿sí? Es decir, pues ya vimos pues como las diferentes contaminaciones, pues sí, contaminación auditiva y los mismos daños que se empiezan a generar a partir de la exposición. La contaminación acústica es difícil de medir y por lo tanto cuantificar. Su radio de expansión es menor que la de otros tipos de contaminación, ya que se ubica en lugares precisos. El contaminante ruido es fácil de producir y para su emisión no es necesaria demasiada energía. No se transporta por los medios naturales presentes en la atmósfera, por ejemplo, el viento cuando arrastra consigo el aire contaminado, ¿sí? Esta contaminación se puede percibir solo por el sentido del oído, en comparación con otras contaminaciones cuyos efectos se pueden apreciar por otros sentidos. Listo. Es decir, pues como cualquier otro tipo de contaminación, por ejemplo, no sé, contaminación al medio ambiente por generación de residuos, entonces pues obviamente puede afectar, digamos que la mayoría de los sentidos de mi cuerpo, porque pues se van a ver afectados, no sé, el mismo cuerpo, los ojos y todo pues lo que está expuesto al contaminante, cualquiera que sea. Las consecuencias que conlleva el exceso de ruido afectan a todos los seres humanos, ocasionando efectos fisiopatológicos y psicológicos. Es decir, cuando el ser humano, digamos, está expuesto a algún tipo de ruido constante, esto nos puede perturbar de tal manera pues que podríamos en algunos momentos pues empezar a pensar que trae efectos y consecuencias psicológicas, ¿sí? La parte mental. Entonces vamos a mirar cuáles son esos efectos fisiopatológicos, ¿sí? Que pueden generar pues como la exposición al ruido. Entonces, por la contaminación acústica se puede aumentar la presión arterial, empezamos pues obviamente a sentir dolor de cabeza. Es más, podría ser hasta el mismo ruido, pues de hecho, digamos que admiro considerablemente las profesoras, las docentes, ¿cómo se llame?, de los jardines, pues porque son sitios donde los chicos difícilmente uno puede controlar el hecho de que todo el tiempo estén gritando, llorando, ¿sí? Por ejemplo, yo hago pues como una parte de asesoría y asistencia en un hogar infantil y salgo de allá, o sea, estoy 2, 3 horas, 4 horas y salgo de allá con la cabeza como a punto de explotar. Yo les digo a ellas que pues que aparte de que tienen una paciencia, pues tienen pues como un don de, no sé, no explotar, no sentir en algún momento que quieren tirar la toalla, que quieren, no sé, cascar a todos los niños y empezar pues como a desquitarse con ellos, no, es como tener como controlada la situación y no desbordarse por el ruido, porque es un ruido que todo el tiempo está ahí constante, entonces pues me imagino que en algunos momentos sí superarán pues como el límite de la paciencia que ellas puedan tener, entonces sí sienten alguno de estos efectos pues como en su cuerpo. Aceleración de la respiración, pulso y taquicardia por la exposición al ruido. Dilatación de pupilas con aceleración en el parpadeo. Problemas neuromusculares. Problemas cardiovasculares por efecto del aumento del colesterol y triglicéridos. ¿Sí? Entonces, miren que, por ejemplo, la exposición al ruido podría ser considerable una de las causas de alguna enfermedad profesional o alguna enfermedad laboral, ¿sí? Que en un momento dado, cualquier persona que obviamente esté expuesto al ruido constante en su lugar de trabajo puede empezar a tener un aumento en la presión arterial, ¿sí? O una migraña o cualquier otro tipo de consecuencia. ¿Pero por qué? Entonces, de pronto pocas veces es asociado con ese factor de riesgo ruido en el lugar de trabajo.
¿sí? O dirán, es que ¿qué tiene que ver el ruido con el colesterol? ¿Cierto? Disminución de las secreciones gástricas, ocasionando gastritis y colitis, y aumento de la glucosa en la sangre. Entonces, estos son algunos de los efectos fisiopatológicos causados por la contaminación acústica, ¿sí? Acá nos habla también que algunos estudios demuestran pues que los niños que han estado expuestos a ruidos muy fuertes presentan una tensión arterial muy elevada con respecto a aquellos que nunca lo han estado. Inclusive desde el momento de la gestación, por ejemplo. Si tú eres de las personas pues o algunas mujeres que de pronto omiten el estado de estar embarazadas para seguir asistiendo pues a fiestas y a sitios muy ruidosos, pues eso en algunas etapas de la gestación puede generar pues como algún tipo de problemas, inclusive creo que también mutaciones o algo así, creo que estaba leyendo. Bueno, efectos psicológicos, entonces son aquellos que afectan el comportamiento y la salud mental de cada individuo, ¿sí? Entonces aparte de tener afectaciones pues como a la salud, ¿sí? Al estado físico, a la integridad física, a que altera y daña algunas partes y algunos sistemas de mi cuerpo, entonces también pues hay afectaciones sobre el comportamiento y la salud mental. ¿Cuáles son estos? Entonces, estrés, depresión, ansiedad, ¿sí? No sé si de pronto han sentido como esta sensación de, a ver, como que les explico yo. Por ejemplo, cuando estamos, no sé si en algún momento han estado expuestos a la explosión de una bomba, les tocó en algún momento la explosión de una bomba. Entonces, cuando explota una bomba y tú estás, digamos, muy cerca a esa explosión o cualquier otra explosión así, pues como de magnitud considerable, uno queda pues estresado, queda nervioso, queda irritable, ¿sí? Y uno de los efectos es pues obviamente que en algún momento tú, uy, se cayó algo y como que la reacción es de susto, entonces imagínense si eso es por algo que se presentó, pues por ejemplo en la época de guerra y de narcotráfico y todo eso, que era algo como muy constante, muy frecuente, entonces uno se mantenía como ahí, como cualquier cosita que sonaba, como, ay, otra bomba, como sí. Entonces, lo mismo ocurre cuando es una exposición constante, ¿cierto? Estrés, depresión y ansiedad, irritabilidad, agresividad, fatiga, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, neurosis, histeria, falta de concentración y aislamiento social. De hecho, por ejemplo, las personas que, esto ocurre mucho, digamos, en las personas que han estado expuestos o que han estado en la guerra, por ejemplo, como pues, digamos, en el monte combatientes, entonces muchos de los excombatientes de la guerra en Vietnam, y no sé si han visto algunas entrevistas, donde se mencionan los casos de todos los efectos psicológicos por, pues aparte de la guerra y de ver todas las atrocidades que se cometen, pues todo el tiempo les están explotando bombas y los disparos de los fusiles y todo eso, pues genera como toda esta falta pues de todo esto, ¿sí? Falta de concentración, aislamiento social, insomnio, irritabilidad, estrés, fatiga, todo lo demás. Y muchos casos pues de personas que han perdido la razón por el mismo efecto. O sea, ahí se juntan, digamos que las dos situaciones del ruido de la situación social. ¿Cuáles son los efectos auditivos? Entonces, cuando el nivel del ruido es alto y la exposición de forma prolongada, las personas tienden a notar un silbido en sus oídos, ¿sí? Normalmente, digamos que ocurre, no sé si les ha presentado esta situación, pero también ocurre cuando de pronto uno pasa por un sitio muy ruidoso. Por ejemplo, me pasa cuando me conecto, como yo me conecto con los audífonos a las videoconferencias, entonces en algún momento entra alguien y el silbido o el ruido, como cuando estás haciendo la prueba para conducir, que te ponen a escuchar los silbiditos, y de pronto termino, la sensación de seguir escuchando el pitidito, el sonidito, es ahí constante, ¿cierto? De la misma manera se empieza a sentir el silbido en los oídos cuando la exposición al ruido pues es muy constante y muy frecuente y es prolongada. Inicialmente
si la exposición no es de forma prolongada, los daños producidos no serán pues obviamente tan permanentes, pero la exposición es de manera continua. Cuando la exposición es de manera continua, pues obviamente los daños serán irreversibles, provocando sordera. Por eso las personas pues que están expuestas a esta condición de ruido alto considerable, pues el examen médico auditivo es con una periodicidad más corta, pues o sea, se hace más rápido que los demás exámenes, determinando y midiendo la capacidad auditiva. Listo. Por eso también ciertas actividades que son de exposición muy alta a ruidos, como por ejemplo este taladro con el que taladran las calles, que aparte de hacer vibración, pues que también por eso digamos, los periodos de uso del taladro debe ser rotativo, muy seguido en el día. También obviamente la exposición al ruido. Entonces, estas personas que están expuestas al ruido, hay que rotarlas. Y eso, digamos, dentro de la matriz de riesgos, por ejemplo, hay que considerar esa rotación como un plan de acción o como una medida de intervención para evitar que se presenten pues como riesgos o pérdida pues auditiva importante, ¿cierto? Que puede llegar desde una pérdida parcial hasta una pérdida total de la audición. Bueno. Efectos sobre el sueño, entonces aquí vemos como pues lo que habíamos mencionado ahorita, pues la pérdida del sueño, esta actividad que no nos, digamos el sueño es una de las actividades que nos permite descansar, pero se puede ver afectada considerablemente por los sonidos que nos dificulta, ¿cierto? Estos sonidos alrededor de los 60 decibeles pueden reducir la profundidad de nuestro sueño, ya que esta disminuye a medida que aumenta la frecuencia del sonido. De hecho, hay muchas personas que no logran dormirse, inclusive si el televisor está prendido, por ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, ni siquiera logran conciliar el sueño con el sonido del reloj, ¿sí? El tic-tac del reloj. Algunas personas tienen el sueño tan débil que perciben ese sonido tan imperceptible, ¿sí? Pues porque tienes que estar como ahí, mejor dicho, tienes que estar súper en silencio, no sé cómo hay que concentrarse para uno evitar que un sonido de un tic-tac de un reloj le quite el sueño, por ejemplo, pero conozco muchas personas que tienen que dormir con protección auditiva para evitar sentir el tic-tac del reloj. Entonces, también pues digamos que hay personas obviamente más sensibles a los ruidos, ¿sí? Algunas toleramos, es como lo mismo el umbral del dolor para unos es más alto que para otros, lo mismo pasa con el ruido, algunos el ruido digamos más cercano y más presente y como con más frecuencia y más poderoso, más potente que otras personas. ¿Cuáles son los efectos entonces sobre la conducta? Entonces, las reacciones que normalmente son temporales suelen ocurrir por la presencia de un fuerte ruido, ocasionando cambios de conducta o de humor, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber irritación, agresividad, intranquilidad, incluso hasta miedo, por lo que les decía ahorita. Efectos en la memoria y la atención, entonces, pues vamos a estar desconcentrados, obviamente la atención va a ser menor, no vamos a estar tan presentes o tan activos en lo que está pasando, porque digamos que el mismo ruido, el mismo efecto hace que las personas sean más lentas, ¿cierto? Entonces eso va, digamos que va a impedir la concentración, nos va a empezar a desconcentrar. Aquí, por ejemplo, es lo del embarazo. Entonces dice, el efecto tiene alta sensibilidad a los ruidos, sobre todo luego de los 4 meses de gestación. Los sonidos fuertes y prolongados provocan estrés, aumento de la presión arterial, fatiga y algunos cambios hormonales. Una consecuencia negativa de la exposición a contaminación acústica de una mujer embarazada es que su hijo puede nacer con un peso y tamaño inferior al promedio, ¿sí? Es decir, digamos, ese mismo estrés que se genera en él, pues en la mamá, pues se le transmite a ella y pues obviamente hay mayor sensibilidad, entonces pues cuando uno está estresado difícilmente gana peso. Ahora los niños pues en esa etapa de crecimiento mucho más. El efecto sobre los niños, entonces el ruido puede afectar de forma muy negativa el aprendizaje y la salud de los niños. Cuando la educación de los niños está rodeada por zonas muy ruidosas, estos hacen que pierda la capacidad y de hecho muchos niños
difícilmente se concentran en el salón de clases. Ahora más, si digamos estás en el salón de clases donde no va a haber un silencio total porque pues los niños nunca están, no estamos calladitos nosotros en clase, ahora van a estar calladitos los niños. Entonces es el ruido de los niños, es por ejemplo el ruido de los carros o el ruido de algún otro tipo de, pues algún otro tipo de ruido que se presente en el lugar de estudio, o si de pronto tú estás en la casa, digamos en este momento, y está el ruido de las personas adentro, hay música, está el ruido de la señora del frente, bueno, una cantidad de cosas que pueden llegar a alterar pues o afectar la concentración de los niños. Entonces, obviamente la afectación a los niños va a ser considerable teniendo en cuenta pues como estos factores. Ok, bueno, esta parte y esta otra con respecto a la exposición al ruido y el peligro, que me parece pues como súper importante, como les decía ahorita, esta parte es orientada exclusivamente al ruido. El peligro para el oído, ¿sí? Entonces, ahorita hablábamos de hasta 140, donde ya había pérdida de la, pues, como ya empieza el dolor, ¿cierto? Entonces, mire, eso es en 140, entonces percibimos el sonido de una explosión. 130 decibeles, despegue de un avión. En 120, disparo de un fusil. En 110, martillo neumático, que es el que les digo para romper las calles. En 100, sierra de cadena y perforadora. En 80, patio de recreo, imagínense un patio de recreo en 80 decibeles, pero bueno, pues gracias a Dios el recreo solo dura, si mucho, media horita, entonces, pero es considerable pues como los decibeles o la intensidad del sonido en este espacio. 70, aspiradora, 60, lavadora, entre 30 y 40, bibliotecas, imagínense, y en una biblioteca que difícilmente pues uno como que puede hablar, ¿sí? Es algo bajo. En 10, estudio de grabación y bueno, y aquí están pues como los diferentes lugares o de sirenas de alarma 90 a 120, discotecas, bares y conciertos de 85 a 115, aparatos personales de música de 70 a 100, circulación automóviles, entonces de 50 a 90, ahorita hablábamos de 70, aula de clases de 40 a 80, ¿sí? Puede ir desde 40 a 80, palabra susurrada, hablada, gritada de 30 a 80, pues depende, hablada, ahorita hablábamos de 40, y puede llegar hasta 80 dependiendo de cómo hables, ¿cierto? Entonces, estos son sonidos excepcionales, daños irreversibles, los que están de este colorcito, los que están rojos, peligros, sonidos nocivos, los que están amarillo, límite de nocividad, y los que están en verde, sin riesgo, ¿sí? Estamos como en el límite aquí en el patio recreo, y ya acá, pues, obviamente sin riesgo, pues considerando que estos sonidos o que estas frecuencias de sonido no aumenten. Ok. Bueno, ok, esta escala entonces de intensidad sonora clasifica los sonidos de nuestro medio ambiente, las categorías pues que ya les mostré, verde, amarillo, ok, los diferentes colores que están ahí. Bueno, aquí hay otra escalita, sonidos y ruidos peligrosos en relación a la intensidad y duración, ¿cierto? Entonces, de 20 a 140, algunos segundos basta para producir un daño irreversible, ¿sí? Algunos segundos, es decir, pues como las explosiones, hay muchas personas que están en el momento de una explosión, pues digamos que ahí, muy ahí, entonces pues obviamente pierden la capacidad auditiva, pierden la audición totalmente. 107 decibeles, 1 minuto del día, podrías percibirlo por 1 minuto. 101, 4 minutos. 95, 15 minutos. 92, 30 minutos al día. 86, 2 horas al día. Y 80, 8 horas al día, ¿cierto? 80 decibeles, 8 horas al día, que digamos sería como el límite permisible para
el ruido pues como en el lugar de trabajo. Ok, y aquí pues nos explican lo que está en los colorcitos. ¿Listo? Entonces, estos son los dos documentos que les dejé esta semana como para revisar la parte del ruido. Y el caso que les dejé es un caso de ruido. Entonces vamos a mirar cuál es el caso. Ay, yo creo que ya lo tenía abierto acá. ¿O no? Bueno. Ok, entonces es acerca de trabajos en ambientes ruidosos, el caso de estudio. Aquí mencionamos o hablamos unas medidas preventivas, ¿sí? Que deberíamos, pues, obviamente tener en cuenta en los diferentes espacios, ¿sí? Evitar los ruidos, pues, que no superen los 80 decibeles, dependiendo, pues, como del tiempo que va a estar expuesto. Lo mismo, si hay un ruido superior a los 90 o 140, pues, obviamente las medidas deben causas, vamos a buscar las causas por las cuales está generando este ruido, reducir el ruido en su origen. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la forma de poder reducir el ruido en una empresa pues, altamente ruidosa, que una máquina esté generando alto ruido, entonces sería encerrar la máquina, ¿sí? Podría ser una medida, encerrar la máquina para, pues digamos que tratar de disminuir el riesgo que está teniendo, que está presente en la persona, pues obviamente, o en las personas que están más cerca a la fuente generadora del ruido. De hecho, acá nos dicen cerrar la máquina ruidosa en un recinto insonorizado, ¿cierto? Instalar los puestos de control en una cabina, ¿sí? Donde no haya ruido. Los puestos de control, pues que obviamente es donde estoy yo manipulando las diferentes, pues o teniendo control de algún sitio de trabajo. Ay, Dios. Ok. Bueno, cuando los niveles del ruido no puedan disminuir por debajo de los límites, debe reducirse el tiempo de exposición. Entonces, digamos que todas estas medidas están de la mano de lo que hay en los documentos. Distribuir las maquinarias o instalaciones generadoras de ruido en forma que se vea afectado el mínimo número de trabajadores, ¿sí? Tratar de, es algo similar a lo que estamos haciendo hoy en día con la pandemia, con respecto a rotar, digamos, los diferentes horarios de trabajo y las diferentes horas de entrada a los trabajos, rotar esos horarios para evitar que muchas personas estén en el mismo lugar a la misma hora, ¿cierto? Entonces, evitar que las personas estén a la hora de entrada en el sitio, en la empresa, evitar que las personas estén a la misma hora en los medios de transporte, lo mismo. Entonces yo distribuyo esas máquinas que están generando ruido para que no se vean afectadas tantas personas. Ok, no usar pues el Walkman o el celular o cualquier aparato que genere música mientras se utilizan equipos de protección individual contra el ruido, ¿sí? Pues obviamente no estaría haciendo nada teniendo en cuenta que hay un ruido que está generando pues este aparato, ¿cierto? No tener en funcionamiento aparatos de radio, sistemas con hilo musical, pues que generen pues como un ruido. La música tendría que ser pues como muy armoniosa, no un límite extravagante porque pues obviamente es el ruido de, pues uno muchas veces llega a las empresas y es ese ruido de la empresa, las máquinas y una cantidad de la gente hablando y todo eso y el equipo ahí con el reggaetón al 100, entonces pues obviamente pues también va, digamos que va agravar o agrandar pues como la situación o el problema que se presenta por el mismo ruido generado por las máquinas y por otros aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, no les voy a leer el caso es un caso práctico y acá entonces están las preguntas. Después de examinar con detalle la situación laboral expuesta en el caso práctico, tareas que se realizan, postura, distribución de los puestos de trabajo, herramientas que se utilizan, indica las distintas medidas o acciones que emplearías para disminuir los niveles de ruido en la planta. Taller donde trabajan Julio, Marcos y Carlos. Ok, está re fácil. Realiza un estudio de los ruidos que se producen en el aula de clase, en tu casa y en tu lugar de trabajo y elabora un listado con aquellos ruidos o sonidos
que sean innecesarios para que la actividad que se está desarrollando, para la actividad que se está desarrollando. Y otro listado con aquellos que son inevitables, aunque alguno de ellos pueda reducirse, ¿cierto? Puede que alguno de los ruidos que se estén generando sean innecesarios, entonces pueda reducirse. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la música, de lo que les hablé hace un momento, ¿sí? Entonces, ese ruido podría ser innecesario, ¿sí? El solo hecho de yo estar, algunos dicen, no, es que yo lo necesito porque es que me concentro, no sé qué. No, pues es un ruido extra que está afectando, digamos, silenciosamente la capacidad auditiva de los empleados, pues sí, de nosotros mismos. Tomando el listado de los ruidos inevitables de la actividad anterior, explica de qué forma podrían ser atenuados para así bajar los niveles de ruido en estos lugares. ¿Listo? Entonces son preguntas pues muy fáciles pues que están casi que ahí en el caso, que están ahí en el material que les dejé y pueden utilizar pues digamos las tablitas que les dejé también en los otros dos documentos para apoyarse pues y poder revisar pues y responder de una manera más acertada pues como las preguntas o decir es que el ruido que se está generando en la empresa es tal y es por tanto tiempo y no sé si se han hecho medidas del ruido que se genera, pero si lo tienes, si tienes las mediciones del ruido que se genera en las empresas, pues perfecto, porque podríamos determinar si estamos pues como muy expuestos o no, de acuerdo al tiempo que estamos expuestos a cada uno de ellos. Bueno, chicos, no sé si de pronto tengan alguna duda, pregunta. Les quería compartir pues como el material con respecto a pues el material que les había dejado en plataforma por si de pronto lo habían revisado y uno muchas veces revisa y prefiere mejor esperar como algún tipo de explicación antes de empezar a realizar cualquier tarea o trabajo. Entonces no sé si Mario o Steven tienen alguna pregunta. Yo creo que ahora le dije Jason. Profe, no, de mi parte, pues yo entendí todo. Está entendido. Sí, es un tema. Y ya que había visto un poco también antes, un poco de este tema sobre el ruido, entonces pues ya lo tenía un poco claro también, y no que ahorita ya Ok, aumenté más un poquito lo que necesitaba saber. perfecto, listo. Mari, tú. Profe, no, me queda todo claro. Ok, chicos, entonces voy a parar acá la grabación. Muchísimas gracias por